Bueno, amados, muy, pero muy buenas tardes. Que Dios les bendiga. Aquí estamos preparándonos para llevarles a cada uno de ustedes la bendición que Él quiere entregarnos. Ahí veo a ustedes, son bienvenidos. Les amamos en Cristo. Y qué bendición poder una vez más, como ya mencioné, llevar la bendita y poderosa palabra del Señor. Estamos enseñando, y ya dije ahora en la presentación que hicimos en la promoción, que este viernes, o sea, el día de mañana, estaremos concluyendo la serie que le hemos titulado Oraciones poderosas hechas por hombres poderosos. ¿Saben qué tarea le tengo? Que usted me escriba por el chat qué bendición ha recibido de parte de Dios durante este proceso de temas que hemos trabajado con usted ya hace bastante tiempo. Cuando decimos oraciones poderosas hechas por hombres poderosos. Compártanos testimonios. ¿Qué oración ha hecho usted a Dios y Dios le ha respondido? Así que espero que ustedes nos escriban, porque también con ello nos bendicen, nos edifican, nos desafían a seguir orando por ustedes y a seguir trabajando con mucho amor para que la palabra del Señor no pare de ser predicada. Yo les invito a que oremos, pongamos este tiempo en la presencia de Dios, y bueno, que así cada uno de ustedes, los que están conectados, los que se irán conectando, los que nos verán por diferido, puedan recibir esta tarde esa bendición fresca, ese maná que viene del cielo. Así que dispongamos el corazón y oremos al Señor. Padre, muchas gracias por momentos de reflexión. Este programa, Señor, que ya lleva varios meses y a las 3 de la tarde todos los días, se ha convertido en la oportunidad que muchos no tienen, y es sacar un espacio a esta hora para recibir refrigerio, para ser sanados, para ser ministrados por tu palabra, para permitir que ese poder que viene de lo alto descienda sobre ellos, para sanarles, restaurarles, para darles promesa de bendición. Por favor, Señor, por favor, toma la vida de aquellos que están hoy cargados, cansados. Aquellos, Señor, que están cargando con tremendos problemas personales, familiares, económicos o aún espirituales. Estoy orando, Señor, para que les bendigas, para que por favor renueve las fuerzas, Señor. Hay gente cansada, hay gente atribulada, hay gente, Señor, con temor. Hay gente que desesperadamente necesita, Señor, un milagro. Y acuden a ti todos los días y se conectan a este programa u otros que pasamos con la esperanza de que ese sea el día, ese sea el momento de ver a Dios actuar. Señor, tú recompensas a aquellos que son perseverantes. Señor, tú honras a los que te honran. Señor, tú nos enseñas acerca de la oración persistente, orar siempre y no desmayar. Gracias, Señor, porque tú atiendes el clamor de tu pueblo. Y especialmente, Señor, mira aquel hombre, mira aquella mujer que está urgida, Señor, que está suplicando, que lleva días, Señor, ora y ora y ora, Señor, por su necesidad. Y pareciera que la situación se torna más complicada. Parece que es más lejana la respuesta. Y por todos lados solamente se escuchan: no hay posibilidad, no se puede. Hoy oramos al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, al Dios que da vida a los muertos, al Dios que de un hombre casi muerto y su esposa Sara, quien era estéril,
y no había posibilidad humana de que engendrara hijos. Tú le diste hijos, y de ese uno y otro casi muerto, levantaste una nación como las estrellas del cielo y como las arenas de la mar, el pueblo de Israel. Porque este hombre te creyó a ti, y la fe de Abraham le fue contada por justicia. Pero pasó mucho tiempo Abraham creyendo, convencido que aquel era poderoso para cumplir todo lo que había dicho. Ese es el Dios que nosotros tenemos y al cual oramos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Señor, ¿habrá algo imposible para ti? Que esta tarde, Señor, el Jehová Shalom venga a los que están sin paz. Que el Jehová Jireh venga a los que necesitan provisión sobrenatural. Que Jehová Roy venga a aquellos que se encuentran desamparados como ovejas sin pastor. Que Jehová Tzidkenu venga a aquellos que necesiten ser justificados porque Él es el Dios de la justicia. Oh, que Jehová Shama, esa presencia maravillosa, Señor, la experimenten aquellos que se sienten ausentes de ti, Señor. Que el Señor sanador se presente ante aquellos enfermos a quienes el médico les ha dicho que nada se puede hacer y los sane. Amado Señor, hoy te damos la bienvenida, Señor. Te decimos, Señor, bienvenido a este tiempo. ¿Qué quieres hacer? ¿A quién le quieres hablar? ¿A quién quieres ministrar? ¿Cómo quieres obrar, Señor? Que tu nombre sea, por favor, engrandecido en todos, por favor, en el nombre precioso de Jesús y para tu gloria. Todo cansancio, Señor, toda fatiga, toda ansiedad, temor, la ponemos delante de ti, Señor. Y venimos a ti, descansamos. Y hallamos en ti paz. Y recibimos las fuerzas como las de el búfalo. Y recibimos inspiración, recibimos poder y gloria. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando con ustedes sobre Josué 24. Hoy y mañana estaré concluyendo esta serie que empecé momentos de reflexión sobre la vida de Josué, con un tremendo desafío que le hace Josué al pueblo de Israel en el versículo 14 y 15. Josué le dice al pueblo de Israel, Josué siendo ya un anciano, se está despidiendo porque prácticamente está a punto de morir. Dice Josué, ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y el verso 15, la última frase o declaración que Josué hace es, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la última afirmación que de alguna manera Josué le da al pueblo, o la última declaración. Ayer decíamos, amados hermanos, que el principio de ese capítulo 24 es como una profecía que Josué de parte del Señor le entrega al pueblo, y esta profecía es como una narración de la historia de Israel desde el mismo padre de Abraham, Taré,
Y desde allí construye el Señor la historia de una nación desde el padre de Abraham hasta el momento de Josué, hasta el momento cuando el pueblo, la nación de Israel, ya está cada una en su heredad, en la parte de la tierra prometida que les correspondía. Ya cada familia está acentuada, cada uno está disfrutando de la bendición del Señor. Ya han pasado casi 80 años desde que Josué entró a la tierra prometida, más de 70 años. Y ahora Josué se está despidiendo. Y como mencioné ayer y acabo de decirlo, en esa primera parte, en los primeros 14 o 13 versículos del capítulo 24, Dios les narra la historia o las historias desde Abraham hasta este momento. Y me parece fabuloso cómo Dios a través de Josué tiene que narrarle al pueblo las historias. ¿Por qué razón? Decía ayer, porque es muy común para nosotros los seres humanos olvidar las historias, olvidar de dónde hemos venido, de dónde hemos salido, qué ha hecho Dios con nosotros, cuánto nos ha perdonado, cuántas veces nos ha sanado, cuántas veces nos ha sacado de un sin salida, cuántas veces ha provisto milagrosamente en la economía. Hermanos, y decía ayer, si pudiéramos contar o escribir las historias, todos los testimonios de las bendiciones que el Señor nos ha dado, les confieso, serían innumerables, como dice el salmista, cuando quiero, son tantas innumerables que aunque quisiera contarlas no acabaría. Porque es cierto, porque es importante, amados hermanos, recordar nuestra historia. Aún lo malo que hemos vivido es importante recordarlo, mas no quedarnos allí. Porque cuando pensamos mucho en la historia pasada, de lo malo que nos ocurrió, es posible que el enemigo pueda ganar ventaja. Pero de lo que sí debemos afirmar nuestra vida y todos los días darle gracias a Dios es por las maravillas que Él ha hecho. Y mencionaba ayer también, somos gente que olvidamos la historia. El pueblo de Israel olvidaba tan fácil la historia de Dios, la ley, todos los milagros que Dios había hecho con ellos, porque cada vez que ellos tenían un problema, ellos murmuraban, ellos se quejaban, ellos deseaban volver a Egipto, ellos renegaban, ellos maldecían, ellos lloraban, gritaban, etc. ¿Cuántas veces intentaron apedrear a Moisés y a Aarón? ¿Cuántas veces quisieron designar un líder para que lo regresara a Egipto? ¿Cuántas veces, cuando algo se les acababa, sea el agua o la comida, recordaban con cuánta agua tenían y cuánta comida tenían en Egipto? Y por esa razón, esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, por ser una generación desagradecida y que olvidó las historias de Dios. También dije ayer que el momento que estamos viviendo con el tema de la pandemia, de que los niños no vayan a la escuela o al colegio presencial, sino que estén en casa, es la oportunidad más maravillosa que tienen los padres para recontar a sus hijos las historias de Dios, no como el maestro, no como el filósofo, no como la ideología de género, no como la ciencia o el cientifismo, sino como Dios lo cuenta en su palabra. Amados, nuestros niños van a la escuela y tristemente en la escuela o en el colegio muchos de nuestros niños, hijos cristianos, se apartan de Dios porque comienzan a calar en ellos, a permear sus mentes, sus conductas, su forma de ser, las enseñanzas tergiversadas que en muchos colegios, escuelas dan. Porque en muchas escuelas, en muchos colegios, escuelas, está prohibido hablar de Dios, aunque enseñen ética y valores o religión. En muchos lugares está prohibido contar las historias de Dios. Terrible eso. Por eso, decía también ayer, que muchos de nuestros hijos tristemente no están sirviendo al Señor,
porque ya sus mentes han sido confundidas o divididas con las ideologías y filosofías que el mundo está ofreciendo. Hoy la mal llamada ideología de género está trayendo una confusión tremenda a los niños en su conducta sexual, haciéndoles creer cualquier cantidad de cosas pervertidas y nefastas, cuando no es lo que Dios dice en su bendita y poderosa palabra. Por eso, amados, este es el tiempo de recontar la historia de Dios, la historia como está escrita en el libro sagrado, no en otros libros, no en otros cuentos. Las historias como las contó Dios, como están escritas, inspiradas por el Espíritu Santo para nosotros, para que alcancemos salvación nosotros y nuestras generaciones. Hoy, permítanme en estos 10-15 minutos enfocarnos un poquito en la frase que Josué dice cuando, después de contar la historia de una forma profética, le dice: vosotros ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y la frase en la cual me quiero detener estos minutos es: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Saludo a mi hermano Edgar Henao de Chinchiná. Bueno, hay otros hermanos que están conectados. César Hernández, bienvenido mi hermano, que Dios te bendiga. Flor Margarita, bienvenida mi hermana, qué rico que están ahí conectados en este programa Momentos de Reflexión. ¿Por qué? Josué, después de que les da la opción a ellos, él determina: ustedes verán a quién siguen, ustedes deciden, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Josué, siendo ya un anciano a punto de morir, toma esa determinación de que su casa, y no olviden que su casa son aquellos que habitan bajo su techo? En estos tiempos no es como en estos tiempos, pero segundo, las familias orientales, en el caso de Israel, no son como los occidentales. En mi casa, por ejemplo, mi mamá vive sola. Venimos los hijos, unos un día, otro día, los nietos, pero ya vive sola. Otros hogares vive el esposo con la esposa y el perro, como en mi casa, por ejemplo. En otras casas vive la mamá y 2 hijos, el papá y un hijo. Pero en el caso de los judíos, viven por familias completas y a veces clanes. Porque en una misma casa judía, y sobre todo en esa época, podían vivir 20, 25, 30 y hasta 40 personas, porque eran los hijos, con los cuñados, con las nueras, etc. Por lo tanto, eran familias grandes. En la casa de Josué habitaba una gran familia: sus hijos, las esposas de sus hijos, sus hijas, los esposos de sus hijas, los nietos. Vivían un grupo grande. Es desde esa perspectiva de una familia amplia donde Josué dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero veamos veamos el mundo occidental, independientemente de cuántos habiten en casa. Pensemos en una casa constituida por papá, mamá y algunos hijos. Pensemos en un hogar de esa manera. Como fuera un Josué en este mundo occidental, que dijera: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo sería el comportamiento en la casa? ¿Cómo vivirían? ¿Cómo serían las experiencias cotidianas de las personas, amados hermanos, en ese hogar? Déjenme decirles lo siguiente. Hace 15 días con mi esposa hicimos una escuela de padres en nuestra iglesia por Zoom, y fue tan interesante que todos los padres que se conectaron fueron tan bendecidos, tan ministrados por el Señor, por los consejos, las recomendaciones que les hicimos. Y parte de lo que hablamos con mi esposa ese día, lo quiero compartir con ustedes para darle entendimiento a las palabras de Josué.
mi casa y yo serviremos al Señor. Escuchen bien, el servir al Señor lo podemos confundir con ministrar al Señor. Pero también lo podemos confundir con ejercer un ministerio a través de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Son cosas diferentes. Mi casa y yo serviremos a Dios es la dedicación de ese hogar para estar en la presencia de Dios. Es los espacios que como familia se tienen para darle culto a Dios, para alabar, para adorar, para compartir la palabra de Dios, lo que en otros tiempos llamamos el culto familiar. Todas las noches, en tiempos otrora, el hombre de la casa, tipo 6, 7, 8 de la noche, reunía toda su familia en la sala y juntos compartían la palabra, cantaban y hacían el culto familiar. ¿Saben ustedes que es una de las tradiciones que hoy día se ha perdido? Esas familias de antaño, familias cristianas formadas en la palabra, en el culto familiar, levantaron una generación de niños, de jóvenes que todos le servían al Señor. El papá, la mamá y los hijos, todos el domingo para el culto. El papá, la mamá y los hijos, todos llegaban a la iglesia y de una y otra manera todos estaban sirviéndole al Señor. Ahí se está aplicando lo que Josué dice. Pero también, cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, es porque el común vivir de el hogar no es como el mundo nos está ofreciendo. No es como la ideología de género nos está queriendo imponer a nuestros niños en las escuelas o colegios. No es como la religión, no es como la ciencia, no es como el profesor de filosofía está queriendo imponer o enseñar. No es de esta manera. Es como Dios dice. Es como está escrito en la palabra de Dios basada en principios y valores. Escúchenme bien, amados hermanos. Basada en principios y en valores. ¿Saben qué ha pasado hoy día? Si hoy día preguntáramos a cada hombre de familia, a cada esposo cristiano, si él y toda su casa sirven al Señor como lo dijo Josué, les cuento que perderíamos el examen, o como decimos, perderíamos el año. Amados, pónganme atención. Encontrar hoy día una familia que le sirvan todos al Señor es casi imposible. Porque en el hogar cada uno va por su lado. El papá sale por la mañana a trabajar. Algunas mamás también ya trabajan. Los hijos van a la escuela. El papá llega en la noche. Los hijos están en la televisión. Los hijos pasan en las tardes en el computador, en el teléfono o en la televisión. Otros hacen deportes, otros hacen otro tipo de actividades lúdicas en las escuelas o colegios. Hoy día, cada miembro de la familia tiene su propio programa. Hoy día tenemos una generación de hijos solos y encerrados. Los hijos ya no quieren venir a comer al comedor, la cena o el almuerzo o la comida con los padres. Cada uno quiere coger su plato e irse para su cuarto. Hoy cada uno quiere estar conectado en su programa favorito, sea de televisión o de internet. Hoy cada miembro de la familia está en su espacio y haciendo lo que mejor cree que le gusta. Eso, amados hermanos, no es servir al Señor. Servir al Señor, como lo dice Josué, es que las normas las establece el padre de familia. Es que los límites los establece el padre de familia. Servir al Señor, como dice Josué, es determinar en qué momento a un hijo pequeño se le entrega un teléfono. Yo aprecio mucho en la iglesia a algunos padres que tienen hijos de 12 y 13 años y no les han comprado un teléfono celular, y les felicito. Pero me da tristeza de muchos padres que de regalo a los niños de 5 o 6 añitos ya es un teléfono celular de gama alta. Es muy triste porque, amados, ustedes no saben el daño que le están haciendo a sus hijos cuando a tan temprana edad les dan un teléfono celular.
Ustedes posiblemente no alcanzan a comprender solamente hasta cuando sufren en carne propia la realidad de que su hija o su hija está vendiendo su cuerpo por internet, de que su hija o su hijo está siendo parte de pornografía infantil. ¿Cuántos niños y niñas secuestrados, abusados, violados por solamente un regalito que el papá por congraciarse con el hijo le entregó un teléfono? Amados, eso no es servir al Señor. Como tampoco servir al Señor es permitirle a un hijo menor de edad que tenga una cuenta en Facebook, porque si su hijo menor de edad tiene cuenta en Facebook, tuvo que decir mentiras porque el Facebook solamente lo abren personas mayores de edad. ¿Por qué un hijo menor de edad tiene Facebook y se conecta por Facebook? ¿Para qué se conecta por Facebook? Obviamente es una red social donde pueden construir historias, tener amigos, pero es un riesgo para ellos. Hay muchas maneras. Los papás controlan toda la televisión que los hijos están viendo. Los papás están viendo, conocen la contraseña de los teléfonos de sus hijos. Los papás saben hasta qué horas están viendo los hijos televisión. Los papás están regulando las horas o el tiempo de televisión o de internet de sus hijos. Amados, si quisiéramos aplicar lo que Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es que cada actividad de la casa, aparentemente sin importancia, debe ser supervisada por los padres. ¿Por qué razón? Ustedes no alcanzan a imaginarse la cantidad de niños de 10, 11 y 12 años ya capturados por la pornografía en internet. Esto es una realidad, amados hermanos. Tantos niños que se prestan para hacer cosas ilícitas por las redes sociales. Josué, de una forma muy firme, le dijo al pueblo de Israel: ustedes sirvan a los dioses que nuestros padres servían antes, cuando estaban al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos que habitan donde estamos ahora. Sí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados, servir al Señor, hablo a los padres primero, es la determinación de llevar a mi hogar, a mi familia, a la presencia de Dios. De sacar tiempos para orar en casa, de sacar tiempos para estudiar la palabra juntos, de sacar tiempos para ir a la iglesia juntos. Mire, es muy triste que muchos niños ya de 8, 9, 10, 11 años dicen: yo ya no quiero ir a la iglesia. Y el papá, ¿qué es lo que dice? Simplemente, bueno, dejémoslo, que cuando él sea más grande, que él tome sus propias decisiones. Lamento decirles, amados padres, que están equivocados. Eso no es servirle al Señor, porque cuando usted como padre le permite a su hijo que haga o que no haga, que su hijo tome decisiones que es usted y yo como padres que debemos tomar, estamos haciendo que nuestros hijos de una forma más acelerada se pierdan. ¿Usted conoce a alguien, a una niña de 12 años embarazada? ¿Usted conoce a alguien que sufre de depresión o que se haya suicidado? ¿Usted conoce a alguien que se haya ido de la casa con su noviecito, con su amiguito? ¿Usted conoce a alguien, amado hermano, hermana, de un jovencito de 10, 11 o 12 años que ya consume crack, marihuana, bazuco, perica? ¿Usted conoce a alguien, niños que ya consumen alcohol y llegan ebrios a la casa o comienzan a fumar cigarrillos desde muy temprana edad? Esas son las respuestas o las consecuencias de que un padre no dijo como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados, no se trata de imponer la autoridad, no se trata de ejercer obligación o presión sobre los hijos para que ellos obedezcan o maltratarlos. No se trata de eso. Se trata de inspirarlos con el ejemplo. Se trata de amarlos, de enseñarlos, respetarlos, honrarlos, levantarlos. Se trata de expresarles mucho amor y mucho afecto. Pero se trata de darles la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Podría, amados, pasar mucho tiempo dándoles consejos de cómo es que un padre puede aplicar las mismas palabras de Josué. Si usted mira el mundo hoy, pareciera que el mundo en general decidió aceptar la
No lo digo invitación, pero sí las palabras de Josué. Ustedes verán a quienes sirven. Y por eso, amados, nuestros niños sirven a la droga. Nuestros niños sirven a ser terroristas, a ser narcotraficantes, a ser mulas. Nuestros niños sirven al vicio, a la marihuana, sirven a la pornografía. Nuestros hijos y nuestro hogar sirven a muchos dioses diferentes al Dios de la Biblia. Vuelvo y repito las palabras que dije al inicio de este programa. Amados, este tiempo, esta pandemia, el estar con los hijos en casa, es un regalo de Dios. Es posible que para muchos padres que perdieron su trabajo, perdieron sus negocios, empresas, y que apenas están volviendo a recuperar algo de su economía después de que el país de nuevo se abrió al comercio y al trabajo, pero los hijos siguen en casa. Es una oportunidad, amados, para que recuperemos tal vez mucho del terreno que perdimos con los niños afuera en la calle. Usted tiene la oportunidad de recuperar espacios para abrazar a sus hijos, para amarlos, para afirmarlos, para expresarle cuánto les ama, lo importante, lo valiosos que son para ustedes. Este tiempo en casa es tiempo de fundamentar las historias, que nuestros niños vuelvan a la palabra, que nuestros niños de nuevo memoricen la palabra. De hecho, quiero recordarles un desafío que con mi esposa le pusimos a los líderes y para que los líderes reproduzcan en los discípulos. Escuchen, estamos en el mes de la Biblia, octubre, y por eso estamos orando y ayudando y motivando para que cada uno de ustedes se aprenda 2 versículos cada día. Y usted invite, haga juegos en su casa, haga competencias bíblicas, haga formas diversas para que los niños lean la palabra, dramaticen la palabra, cuenten historias de la Biblia con los niños, que sea alegre, dinámico, creativo, que los niños memoricen los versículos y los canten, los declamen, los escriban, los pinten, los dibujen de muchas maneras. Eso va a hacer que aunque la pandemia dejó muertos, que aunque la pandemia dejó gente sin trabajo, que aunque la pandemia supuestamente quitó muchas cosas, Dios dio la más maravillosa oportunidad a través de la pandemia, que recuperamos el corazón de los hijos, que recuperamos la mente, el intelecto de los hijos, que volvimos a retornar la vida de los hijos a Dios, que volvimos a llevar nuestros hijos al altar, que volvimos a llevar la familia a la adoración del Señor, que volvimos a recuperar las historias que para muchos no son importantes. Yo le invito, apague el televisor, regule los tiempos de novela, los tiempos de series, los tiempos de películas, de Netflix, regúlelo por favor, y amplíe los espacios de lectura de la Biblia, de contar las historias, de cantar juntos al Señor. Porque es difícil que un niño se concentre más de media hora para cantar y para escuchar palabra. Pero un niño puede estar 2, 3, 4 horas en el teléfono, en el computador o viendo Netflix. ¿Es cierto o no? Hay chicos que pasan 6, 8 horas en televisión, sobre todo si están en vacaciones. Pero vaya que dediquen 20 minutos, media hora a la lectura de la palabra de Dios. ¿Saben, amados, de quién depende eso? De usted y de mí. La forma, la pedagogía, como usemos, lograremos que enamoremos de nuevo a nuestros hijos a este precioso libro. Que ellos crezcan, que tengamos de nuevo una generación que ame la Biblia tanto o más que la televisión, que abren la Biblia tanto o más que el teléfono, que el WhatsApp, que el Facebook, o que el Instagram, o que otras redes sociales, que amen la oración y la palabra tanto o más que querer pasear y hacer cosas afuera. Por eso Josué le dice al pueblo: ustedes verán a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mañana continuaré con este apasionante tema. Mañana traeré otros tips para los padres. Yo sé que a veces
Suena un poquito duro decir las cosas que estoy diciendo hoy, pero amados, es cierto. No permitamos que nuestros hijos se nos pierdan. No dejemos que el diablo se robe esta generación. Mire, la generación pasada, unos 5 años atrás, es una generación que no se va a contar. Y esta generación, antes de la pandemia, era una generación de las redes sociales, de la televisión, de las novelas, de las películas, pero menos una generación que ama a Dios, que busca a Dios en su palabra y que sirve a Dios. Por eso, usted y yo, amados, podemos hacer la diferencia. Convirtamos nuestra casa en una casa que sirve a Dios. Y cuando sus hijos crezcan, estén adolescentes o estén jóvenes, estén adultos, usted como padre le va a dar la gloria a Dios y tal vez va a acordarse de este programa Momentos de Reflexión, pero sobre todo va a acordarse de Josué cuando dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Saben por qué? Porque usted determinó: en mi casa el diablo no entra. En mi casa mis hijos no son para la droga. En mi casa mis hijos no son homosexuales, no son lesbianas, no son prostitutas. En mi casa no hay borrachos. En mi casa hay hombres y mujeres que aman a Dios y sirven a Dios. ¿Quiere saber cuándo ocurre eso? Cuando usted comience a hacerlo. Inicie usted. Que sus hijos le vean a usted leyendo, memorizando, cantando, celebrando. Y que usted dinamice esa experiencia en casa. Que usted prepare el culto del domingo cuando haya celebración en su iglesia, cantando, preparándose con anticipación, motivando a sus hijos, a su familia a ir juntos a la iglesia. Que usted quiere tener una generación de líderes, de apóstoles, de profetas, de empresarios, que usted como hombre, mujer de Dios, ¿saben qué hace? Sacan tiempo para servirle a Dios. Que los dones y talentos que Dios les ha dado los ponen en práctica, en función, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sus hijos ven a sus padres sirviendo y los hijos querrán ser como sus padres. Así que, amados, hay mucho por aprender y aún seguiremos aprendiendo. Les bendigo. Padre, gracias por esta hermosa reflexión. Gracias por las palabras de Josué, su determinación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendigo, Padre, a las personas que han estado en el programa conectadas, a los que nos verán más tarde o en la noche u otro día diferido. Pero estoy seguro que tu espíritu les hablará, les redarguirá, les convencerá de que definitivamente, Señor, o hacen cambios en casa para no perder su familia o la van a perder. Porque quien no sirve a Dios, sirve a otros dioses. Quien no se compromete con Dios, se compromete con el mundo. Quien no disfruta la vida familiar con Dios, disfrutará la vida sin familia y sin Dios, lejos del hogar. Señor, cubro con tu sangre tu iglesia, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada hijo. Guarda sus mentes, guarda los corazones de ellos y restaura el hogar. Restaura la familia, porque te lo pido en el nombre precioso de Jesús, Padre, y para tu gloria. Amén. Amén. Y amén. Bueno, les amo en Cristo, que Dios los bendiga. Amén.